Vamos a empezar la mesa número 7, que se titula Adivinación, superstición e idolatría en la Nueva España. Y vamos a empezar con Carolina Valeria Félix Padilla, de la UNAM, con su ponencia A la mar con licencia para saludar, un mozo saludador en la Nueva España, 1619. Carolina es estudiante de la filosofía de la licenciatura en Historia en el sistema de Universidad Abierta de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México. Actualmente se encuentra realizando la tesis en torno al proceso inquisitorial contra el muchacho saludador Isaori en Nueva España durante la mitad del siglo XVII. Adelante, por favor. Perdón. Buenas tardes. Bueno, comienzo. Ay, hazte grande. Bueno, perdón. Durante un breve periodo de 3 décadas a comienzos del siglo XVII, en los tribunales inquisitoriales de los distintos territorios que constituían al Imperio Hispánico, se dio un repentino auge de acusaciones y procesos por prácticas calificadas de supersticiosas por la ortodoxia católica. La severidad de los inquisidores que juzgaron a brujas, hechiceros, saurís y saludadores sorprende ante la relativa indiferencia mostrada antes y después a estos fenómenos, asociados generalmente a la ignorancia antes que a un auténtico pacto demoníaco. El periodo ha pasado a la historia por los célebres casos y procesos que alcanzaron su punto culminante con el auto de fe de 1610 que se llevó a cabo en Logroño como una expresión de la ambigüedad característica de la cultura del barroco, en donde los calificadores, teólogos e inquisidores se enfrentaron a una crisis del discernimiento de lo virtuoso y la gracia de Dios. Desde esta perspectiva, el periodo se presenta como una muy rica fuente para los estudiosos de este tipo de prácticas asociadas a la religiosidad popular. La Inquisición de México a principios del siglo XVII. Como se ha mencionado ya, durante las primeras décadas del siglo XVII, los tribunales inquisitoriales hispánicos volcaron sus esfuerzos en dar cauce a las acusaciones de brujería y otras prácticas supersticiosas que implicaban un pacto explícito o tácito con el demonio. Prácticas arraigadas en la cotidianidad de los pueblos que conformaban el heterogéneo mosaico cultural hispánico, afectando con esto en muchos casos a los sujetos menos afortunados de la sociedad. El caso del Tribunal de México no es la excepción, brindando un interesante corpus ampliamente estudiado y que se presenta como una ventana a este complejo proceso de rearticulación social y cultural que tiene lugar en el llamado siglo del Barroco, particularmente en los territorios del Nuevo Mundo. Para explicar este fenómeno, Solange Alberro ha señalado ya que en este periodo, tras estabilizarse la persecución contra conversos y luteranos, entre otras cosas por el permiso gestionado por Felipe II a finales del siglo XVI, el perdón papal para judíos, esta lucha contra la superstición es una manifestación de la crisis económica de la segunda mitad del siglo XVII y de los conflictos derivados del sistema de composición de tierras. No obstante, resulta menester buscar una explicación distinta a la esgrimida por Alberro, pues actualmente se conoce que la crisis de la corona española no tuvo los mismos efectos catastróficos en la Nueva España, en donde se dinamizó el comercio interno y la producción de mercancías. Al respecto, bueno, como han señalado autores como Sempa Tasadurian o el mismo David Brading. Al respecto, me parece más pertinente, por mesurada, aventurar a que esta fiebre antisupersticiosa, que no se circunscribe al ámbito ibérico, es producto de una crisis cultural que desembocará en una centuria después en la eclosión de la Ilustración, es decir, como una incipiente expresión de un violento proceso de secularización de la cultura. El complejo mítico del saludador y el ambiguo discernimiento. Entre estos personajes de vida mágica, estudiados ampliamente ya por autores como Julio Caro Baroja o María Taussiet, los saludadores emergen como portadores de un interesante y definido complejo mítico que los vincula a antiguas tradiciones de origen paneuropeo. Estos personajes típicamente ibéricos son sanadores carismáticos que poseen particular virtud para curar la rabia, generalmente a través de su aliento o saliva. Su pervivencia a lo largo de los siglos ha sido documentada hasta nuestros tiempos, especialmente en regiones de Extremadura y el País Vasco, donde la etnología ha hecho una importante labor de investigación que nos permite dar cuenta de la constancia y fuerza de este complejo mítico. A su vez, tenemos testimonios tempranos de su existencia, gracias, sobre todo, a los tratados de supersticiones
que la teología ibérica del siglo XVI trajo a la luz, como el Jardín de Flores Curiosas de Antonio de Torquemada, el trabajo de Martín del Río y el particularmente influyente Tratado de las Supersticiones de Pedro Ciruelo. El caso de los saludadores resulta particularmente interesante, pues representaron un problema de discernimiento para los teólogos e inquisidores. La gracia gratis data, concedida por Dios sin restricciones ni condiciones, a la que apelaban los saludadores como origen de sus virtudes taumatúrgicas, podía ser considerada como artificio del diablo o embuste del vicioso. Sin embargo, el mismo Pedro Ciruelo, quien se expresa duramente sobre estos personajes, concede que existen pocos casos en los que la gracia legada es auténtica e indiscutible, y cito: «Y está ya probado que toda sanidad que se procura de hacer con solas palabras es pecado de superstición, y aún pecado de tentar a Dios en las enfermedades que se pueden curar por medicinas naturales, excepto cuando esto hacen hombres santos siervos de Dios, de quien se cree que tienen virtud y gracia espiritual de Dios para ello, y no de los borrachones viciosos que andan por el mundo en nombre de saludadores». Era tal el arraigo de estos personajes a la cotidianidad de la vida ibérica que desde el siglo XVI se tiene documentada la emisión de licencias para saludar, mayoritariamente emitidas por los obispos, pero en algunos casos también por la justicia civil. Los calificadores valoraban ciertos rasgos que resultaban muy claros y en caso de considerar las facultades de origen divino, otorgaban un permiso oficial para desempeñar el oficio de saludador, que es definido con ese término, el de oficio. El saludador, además de curar la rabia, tanto en hombres como en animales, tiene una facultad taumaturga sobre una amplia variedad de dolencias, particularmente el llamado mal del corazón o enfermedades tales como un tabardillo o tifus. Sin embargo, en primer lugar, hablando de estos rasgos que definían al saludador, el saludador es designado como tal por una condición particular de nacimiento, ya sea ser el séptimo hijo consecutivo, varón o mujer, o bien haber llorado en el vientre materno antes de nacer, obviamente. Además, resulta importante que al menos uno de los padres sea saludador. Asimismo, en los procesos los acusados refieren haber nacido en Viernes Santo en muchos casos. Uno de los rasgos más importantes es la cercanía con Santa Cecilia y también con la santa gallega Quiteria, llevando impregnados en el cuerpo sus señales, en especial el emblema de la Santa Alejandrina, esto es, una rueda de desollamiento que hace clara alusión a los discos solares de los llamados paganos, o una cruz, generalmente en el paladar, aunque éstas aparecen a veces en la espalda o el pecho. La ya mencionada naturaleza ígnea de estos personajes, que a su vez les dota de una cualidad performativa que los lleva a causar escándalo en muchos poblados, se manifiesta a través de la inmunidad al fuego. Los saludadores caminaban sobre barras ardiendo, tomaban hierros en ascuas con las manos, se introducían a hornos encendidos, entre otras prácticas. A su vez, esta inmunidad también se extendía a toda clase de lesiones, incluyendo cornadas de toro o la llamada ponzoña de los animales que rabiaban. Poseían dotes de clarividencia también, especialmente activos en los días viernes, que les permitían conocer sucesos pasados y porvenir, además de hallar objetos perdidos y en algunos casos ver hasta 14 estados bajo la tierra. Este rasgo hace que los saludadores frecuentemente sean asociados con los aurís, cuestión que ya ha sido señalada como consecuencia inevitable de la plasticidad de los sistemas míticos simbólicos por Fabián Campañe, llegando incluso en el siglo XVIII a volverse un sinónimo en algunos ámbitos de la Nueva España, como lo demuestra el trabajo de Gonzalo Aguirre Beltrán, Medicina y Magia, ¿no? En su célebre libro Medicina y Magia. Al respecto, resulta pertinente señalar que en los procesos contra saludadores que tengo localizados en el Fondo Inquisitorial del Archivo General de la Nación, a todos se les califica como saurís, aunque ninguno de ellos se asume como tal, y como tal lo declaran, ¿no? Y claramente ninguno tiene conocimiento de prácticas geománticas. Otra característica de los saludadores es su capacidad para encontrar brujas y asimismo matarlas con un soplo, uno de los elementos que contribuía a la ambigua consideración de teólogos e inquisidores. Esta característica ha llevado a María de Tausiet a proponer que los saludadores funcionan como una oposición a la brujería femenina y por ello necesariamente un fenómeno de tipo masculino, de género. Sin embargo, la propuesta ya ha sido polemizada por Fabián Campañe en su exhaustivo trabajo en torno a lo que él definió como el complejo mítico del saludador, pues como bien documenta él, y antes que él, el propio George Dumas, el propio
Georges Delumeau, si la brujería no se puede definir como un asunto estrictamente femenino, tampoco así lo referente al complejo mítico del saludador, pues existen mujeres procesadas por tal cuestión, como el caso de Hipólita Mora, acaecido paralelamente al que revisaremos en esta ponencia. Resulta aventurado para los fines de esta exposición especular en torno al origen del saludador, que algunos autores, particularmente entre la etnología española, retrotraen hasta antiquísimas instituciones de tipo chamánico o con las funciones de algunos sacerdotes de la antigua tradición ibérica. Bueno, Diego de Maqueda. El 11 de julio de 1619, el inquisidor Francisco Bazán de Albornoz recibió en su audiencia de la mañana a un jovencito que acusado de causar gran escándalo con sus dotes de saludador y facultad para saber sucesos por venir, declara: el joven que desea llamarse Diego de Maqueda y ser natural de la ciudad de Cádiz, huérfano de padre y madre, y que declara en un primer momento tener 12 años, si bien por las declaraciones de los testigos y del propio Diego podemos situar su edad entre los 12 y 14 años aproximadamente, fue aprehendido y encerrado en las cárceles del tribunal y sometido a un largo proceso que se extenderá hasta 4 años antes de ser finalmente desterrado a Filipinas. Contra Diego declaran vecinos de 3 distintos distritos: Puebla, Tlalmanalco y la Ciudad de México. Lo acusan de causar gran escándalo con sus adivinaciones, como la relativa al incendio que tuvo lugar en la Santa Veracruz en 1618, o la muerte de o adivinar antes de que aconteciera la muerte de la marquesa de Guadalcazar, la virreina. Y por su gusto por caminar sobre barras ardiendo de metal y meterse a hornos encendidos. Incluso un testigo lo acusa de declararse invulnerable a las cornadas de toros. También se le acusa de hallar cosas perdidas, hurtos y hasta minas, además de maldecir animales y tener la facultad de matar con un soplo a voluntad, tanto hechiceros como emponzoñados por la rabia. Sorprende la cantidad de acusaciones contra un menor que a todas luces resulta indefenso y desposeído, ¿no? Tras un primer proceso, durante el cual Diego estuvo preso en las cárceles secretas de la Inquisición, el tribunal decidió, tras una abjuración de Levi, condenarlo a 2 años de cautiverio y servicio en el Hospital del Espíritu Santo de la Ciudad de México. Pero el menor, alegando malos tratos, huyó del mismo, siendo reaprendido en la ciudad de Puebla y encerrado en las cárceles públicas de la Ciudad de México. La constante rebeldía del muchacho lleva a los inquisidores a determinar su exilio a las Islas Filipinas para servir 4 años en algún presidio. Sobre la continuidad de la sentencia y el destino tras esta, aún no localizo información. El caso de Diego sorprende por su corta edad, pues argumenta en su primera audiencia contar con tan solo 12 años y medio, y aunque las declaraciones de los testigos, como ya mencioné, no coinciden del todo, podría situarse su edad alrededor de los 13 y 14 años. El muchacho llegó solo en la flota Carlos de Ibarra, arribada al pueblo de la Santa Veracruz en 1618. De él sabemos también, por sus declaraciones, que es hijo de un escribano público, pero también refiere que sus 2 padres tenían el oficio de saludadores en su natal Cádiz. Diego se asume como saludador y cuenta haber conocido el oficio antes de embarcarse, obteniendo licencia para ello. También declara haber perdido la dicha licencia concedida por el obispo de Sevilla nadando en la mar, cuestión que no podemos descartar como embuste a la ligera, pues ciertamente sabemos, gracias a los estudios de María Taussiet, que las licencias de saludador en la vida diaria funcionaban como auténticos salvoconductos que permitían trasladarse entre los reinos haciendo profesión de saludador. Lo que me obliga a preguntarme si es uno de los elementos que le permitió a un jovenzuelo huérfano sin oficio ni recursos embarcarse rumbo a las Indias. Por otra parte, como bien sabemos, el delito se conforma de más de un cargo, el delito para los inquisidores, estando la gravedad de la sentencia determinada por el efecto de las acusaciones en conjunto. Los inquisidores desestiman la defensa de Diego de Maqueda, quien antes de ser arrestado ya había solicitado licencia para saludar en el Tribunal de México. Durante el proceso, tras un primer examen, los inquisidores deciden que la supuesta cruz en el paladar que el muchacho dice tener no es tal y que sus habilidades para caminar sobre barras que tanto escándalo han causado en todas las ciudades donde el muchacho pasó son productos del embuste. Sin embargo, parecen preocuparle sus habilidades adivinatorias, que según estos expresan un pacto implícito con el demonio. Asimismo, el muchacho emplea para curar un crucifijo de bronce que tiene un cristalillo con el dibujo de un perro a los pies de este, que los inquisidores consideran manifestación del dicho pacto y de una serie al igual que una serie de ensalmos que son declarados por el muchacho que utiliza a la hora de saludar.
El efecto de los milagros obrados por Diego es tal que el muchacho incluso recibe, estando preso, visitas para consultas sobre objetos hurtados y sucesos por venir. Las acusaciones de los testigos y lo declarado por el muchacho, que asimismo era apodado Roberto el Diablo por travieso, dan cuenta de un claro complejo mítico de origen ibérico que logra arraigarse y rearticularse entre las prácticas de los heterogéneos agentes que conformaban la realidad social de este llamado Nuevo Mundo. Asimismo, la extensión e integridad del proceso. Esto se conforma de 170 hojas que me han permitido dar cuenta de una serie de rasgos de este complejo mítico que diversos autores han coincidido en ubicar hasta postimetrías del siglo XVIII, como el haber llorado en el vientre materno, que según Fabián Campañe no empieza a ser un rasgo característico de los saludadores casi hasta finales del XVIII, pero bueno, Si bien buena parte de lo vertido por los testigos durante las audiencias nos dan indicios de la eficacia simbólica y la potencia del que este complejo mítico gozaba, no solo entre pobladores de origen peninsular, también permite dar cuenta de lo estrecha que resulta la línea que separaba lo demoníaco de lo divino durante la España del Barroco. La capacidad de saludar, que como ya se ha mencionado era vista con cierto recelo por teólogos e inquisidores, era un don con alta estima social, y los saludadores eran ampliamente solicitados por gente de todos los estratos sociales y niveles, gozando de un prestigio que en muchos casos se acerca peligrosamente a la investidura sacerdotal. Existen a su vez numerosos testimonios de clérigos saludadores. Si consideramos asimismo la importancia que un personaje asociado a la cura de la rabia puede alcanzar en una cultura rural con una importante base ganadera, como en el caso de los pueblos de la península ibérica. Asimismo, el complejo mítico viaja en los galeones cargados de españoles que zarpan de las costas atlánticas y se rearticula en la realidad de los diversos sujetos que constituyen el Nuevo Mundo, como las testificaciones de un par de indios de Tlalmanalco que acusan a Diego de amenazarles con matarlos con un soplo por ser hechiceros, dando origen a nuevas prácticas. Para terminar, reflexionar en torno a la eficacia en los términos de la ciencia moderna de estas prácticas taumatúrgicas y adivinatorias resultaría ocioso. Lo que aquí no se puede negar es que están inscritas en el horizonte de sentido de los sujetos que participan de los diversos sistemas culturales que constituyen el etos de una época, ya sean vistas como supersticiones derivadas de la ignorancia y el vicio, o como una gracia de Dios otorgada sin condición de ningún tipo a un sujeto que se vuelve receptáculo y catalizador privilegiado de las necesidades y angustias de su comunidad. Se ha visto en la superstición la supervivencia de prácticas antiguas desarraigadas del núcleo cosmológico que las legitimaba y dotaba de sentido, parafraseando, por ejemplo, a Mircea Eliade. Por otra parte, la vigencia de ciertas prácticas ha sido explicada a partir de su funcionalidad en la sociedad, es decir, de su capacidad de resolver problemáticas sociales que trascienden lo meramente religioso. El problema de entender así lo supersticioso es que se nos oculta una de sus dimensiones más importantes, la de ser vehículo y expresión de una vida simbólica constitutiva de las mentalidades llamadas de antiguo régimen y que no se puede definir en términos de funcionalidad social. Gracias. Gracias. Bueno, seguimos con Elena Mendel García, igual de la UNAM, con su ponencia de Teciuslaske. Los augurios de la tierra, los ahores ante el Tribunal de Santo Oficio en la Nueva España en el siglo XVII. Elena Mendel es pasante de la licenciatura en Historia en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y actualmente se encuentra realizando la tesis de licenciatura con el trabajo de investigación titulado Los augurios de la tierra, los ahores ante el Tribunal de Santo Oficio en la Nueva España de 1600 a 1635. Adelante. Bueno, pues primero agradecemos a todos por estar aquí y comienzo la conferencia. Si observamos con cautela a nuestro alrededor, tenemos manifestaciones en lo cotidiano que evocan aquellos universos azarosos, abstractos y sobre todo ambiguos. Ya sea la inquietud latente por conocer el futuro inmediato a través de la tirada de las cartas del tarot, la lectura del horóscopo en revistas y periódicos, la observación e interpretación de los restos del café, etc. En fin,
La amplitud de la lista da luz sobre un fenómeno caracterizado por la fascinación hacia aquello que podría nombrarse como mágico, a pesar de que contravenga algunos principios cientificistas de la actualidad. La importancia del estudio de dichas manifestaciones recae en su carácter universal, sobre todo, abro cita, por ser un tema fundamental en la historia del hombre que toca a su fe, a sus conocimientos y a sus gustos literarios y artísticos. Cierro cita. Al notar estas manifestaciones, podemos encontrarnos al hombre de carne y hueso enfrentándose a su tiempo y espacio, haciéndose partícipe de él, experimentando la complejidad de su época. Bueno, lo que a continuación presentaré es un ejercicio que busca reflexionar en torno a la pertinencia y aportaciones que la historia de contacto puede hacer al estudio de manifestaciones culturales como la magia, específicamente en el marco de la Nueva España del siglo XVII y en particular un grupo de personajes o individuos denominados sauríes. Para ello, utilizaré como fuente central el proceso inquisitorial contra Antón Chino o el Chino Sabio, que se llevó a cabo en la segunda mitad del siglo XVII en el Tribunal del Santo Oficio de México. La investigación surgió a raíz de la revisión de un proceso inquisitorial contra un hombre que fue procesado a principios del siglo XVIII, a quien se le adjudicaban los cargos de ser un hombre saurí que practicaba la astrología judiciaria y la quiromancia. El sujeto en cuestión era tenido por su entorno inmediato como una persona que había aprendido sus artes en Filipinas a raíz de su labor como barbero cirujano. En las testificaciones del proceso contra Pedro Vidales, así se llamaba este personaje, se enfatiza el carácter extraordinario de la cualidad de saurí y su vínculo con culturas lejanas al ámbito hispánico o novohispano, por ejemplo, aquellas pertenecientes a la región de Filipinas y ciertas zonas de Asia. Entre acusaciones y testificaciones se observaban una inclinación del imaginario hacia aquellas fronteras desconocidas pero presentes en lo simbólico. De esta manera comenzó el recorrido, desde un interrogante tan general como ¿qué es un saurí?, hasta preguntas más particulares como ¿qué relación guardaba el ser saurí con formas culturales ajenas al panorama novohispano? ¿Cuál era el papel de esta lejanía en la conformación y explicación de dichos personajes? La historia de vida de nuestro personaje, es decir, de Antón Chino, refleja la situación de interconexión que predominó en el territorio novohispano desde finales del siglo XVI, en parte propiciada por las relaciones económicas y mercantiles proyectadas por la corona hispánica y aceleradas por el establecimiento de un contacto regular con la región filipina y con ella otros enclaves portuarios de Asia Oriental. Sin duda, ello implicó no solo un notorio flujo de mercancías y personas, sino también de prácticas, códigos culturales e imaginarios, muy diversos entre sí. En cuanto a las manifestaciones mágicas, es preciso señalar que su transmisión se adecuó hasta cierto punto a los ya nombrados flujos de intercambio cultural, siempre múltiples y continuos. La vida de Antón Chino, o Antón el Sabio, procesado por el Tribunal del Santo Oficio en México en 1652, nos ofrece una mirada a estas dinámicas de contacto e intercambio. Procedente de la India, de Conchín, en Malabar, pasó la mayor parte de su vida en calidad de esclavo. Es por ello que las pocas noticias que se tienen de él antes de su llegada al territorio novohispano no se resumen a un continuo desplazamiento e interacción entre Malabar, Molucas y Filipinas. Este personaje arribó a Nueva España por Acapulco y de ahí pasó a Veracruz para luego trabajar en Tlaxcala y después en la Ciudad de México, en Coyoacán. A la edad de 60 años aproximadamente, es llamado a deponer ante la Inquisición por el delito de ser saurí y embustero. Bueno, en este momento voy a dar como ciertas nociones de qué se supone que es un saurí o cuáles son las características que se le atribuyen a un saurí. Si atendemos a la acepción de la Real Academia de la Lengua Española, se les puede definir genéricamente a los sauríes como, abro cita, persona a la que se le atribuye la facultad de descubrir lo que está oculto, especialmente manantiales subterráneos. Cierro cita. De acuerdo a su etimología, dicha palabra proviene del árabe suharí, que significa geomántico, adivino, que opera con los cuerpos terrestres, líneas trazadas en la tierra, etc.
Es derivado del árabe Sujará, el planeta Venus, por la semejanza de procedimientos entre los sabríes y los astrólogos. A su vez, Sujará se deriva del árabe Sahar, brillo. Cierro cita. Resulta pertinente mencionar que a pesar de que la práctica que llevó a cabo un saurí no era necesariamente la misma que desempeñaba un geomante, la geomancia debe considerarse como su punto de partida. Después de todo, dicha transformación derivó de un largo proceso de intercambios y modificaciones propiciadas por el contacto entre culturas muy diversas y de la fusión de tradiciones muy específicas. Por un lado, la tradición judeocristiana e islámica, y por el otro, las culturas de Asia, particularmente China. En términos generales, la geomancia puede ser definida como, abro cita, el arte de obtener una noción a profundidad del presente o futuro a partir de la observación de la combinación de patrones hechos en la tierra o el papel por un adivino o su instrucción, o por los espíritus de la tierra. Cierro cita. Esta práctica se originó en numerosas culturas, principalmente en las regiones de Asia y África. No obstante, para el caso que aquí nos ocupa, interesan dos vertientes en específico, la geomancia islámica y la china, ya que ambas aportaron los elementos que le dieron origen y forma a dicha actividad. Dentro de este proceso de conformación, el territorio hispánico se convirtió en un enclave para su transmisión al occidente medieval, a pesar de que la práctica a la que se hacía referencia al hablar de geomancia ya no guardaba alguna relación con su forma más elaborada, es decir, la islámica, ya que a ésta se le asociaba y asimilaba a la adivinación más burda o aquella que se formulaba a partir de una simple observación de los rasgos de la tierra, o se le asimilaba especialmente a otras tantas mancias. En suma, los sauríes adoptaron ciertos mecanismos de observación para elaborar sus predicciones, las cuales estuvieron muy alejadas de los viejos métodos propios de la geomancia. Sin embargo, estas manifestaban la atribución de descubrir y conocer aquello que se ocultaba en la tierra. Nos explica Gustav Henningsen que, abro cita, a la clase popular de magos hay que añadir aquellos nacidos con un don característico. Es así como los sabríes, quienes poseían el don de ver a través de la materia, por lo que eran requeridos para buscar tesoros ocultos. Bueno, a través del proceso inquisitorial contra Antón Chino, podemos vislumbrar algunos de los elementos atribuidos a un saurí. Primero, es de notar que a pesar de que a este se le reconoce cierta simulación y embuste al formular sus pronósticos, su núcleo social inmediato o aquellos que acudían a sus servicios habían edificado toda una imagen a su alrededor que lo definía como un hombre sabio capaz de descubrir aquello que se encontraba oculto o escondido, principalmente hurtos y en ciertas ocasiones tesoros. El conocimiento que tenía Antón Chino del poder de representación y proyección de su imagen y su cualidad de extranjero probablemente fue un factor de peso en la configuración de una notable fama y posteriormente su manera de legitimar y justificar su actividad. En las testificaciones se establecen afirmaciones que confirman dicho aspecto. Por ejemplo, 2 testigos aducen que, abro cita, sabe, vio y oyó que habría mes y medio que cierta persona fue a cierto obraje donde el dicho Antón Chino estaba bailando, llamado comúnmente el sabio, por la fama que el dicho Antón tenía de que descubría las cosas que faltaban. Cierro cita. O, abro otra cita, que es común y todos lo saben que en la dicha villa de Coyoacán que el dicho Antón Chino anda adivinando. Cierro cita. A pesar de que a lo largo del proceso no refiere cómo es que llegó a tener conocimiento de estas artes adivinatorias, ya sea antes de su llegada al territorio novohispano o al mantener contacto con determinado grupo social o individuo en algunos de sus numerosos viajes, reconoce y hace una diferenciación entre un modo particular de proceder, es decir, a través de la farsa y el embuste, y la forma normal o legítima. Abro cita. Dice que no tiene más pecado que haberse hecho saurí, no siéndolo, sino diciendo
embustes sino diciendo embustes porque se lo pagaban y diesen limosnas a quien repartían con sus compañeros los tejedores. Cierro cita. Bueno, un momento. Una disculpa. Ya. Los mecanismos y técnicas empleados por Antón Chino para adivinar no responden por completo a las características que se supone constituían un saurí, lo cual no implica que éste los haya desconocido en su totalidad o que su caso sea irrelevante. Al final, la simulación implica un conocimiento previo de la situación a imitar y un particular perfeccionamiento. Sus métodos adivinatorios no fueron diversos. Por ejemplo, a través de la observación de los rasgos de las manos, es decir, un método que podría denominarse como quiromancia, mediante una simple búsqueda guiada por su don o su intuición mágica. En fin, aquello que le otorgó su carácter extraordinario no fue la inquietud que transmitía a su sociedad. Posiblemente, el refinamiento de la técnica no era el único elemento que definía a este personaje, sino que tanto lograba transmitir a su público la certeza de poseer una cualidad mágica. La historia de Antón Chino no puede ser explicada sin considerarlo dentro de su ámbito social, una sociedad que poco a poco se abría a nuevas realidades culturales a través de las complejas vías del imaginario. De cierta manera, Antón se convirtió en un puente que les posibilitaba conocer lo otro que se desconocía, pero del que se tenía noticia. La forma en que concluye el proceso inquisitorial contra Antón Chino fue muy ordinaria, pues se le condenó a vergüenza pública y a presenciar un auto de fe en la iglesia de Santo Domingo. Concluyo. Si intentamos hacer una historia de la magia desde una perspectiva global o de contacto, tenemos que ir más allá de las explicaciones unívocas de dicho fenómeno, es decir, considerar que las manifestaciones mágicas desarrolladas en el ámbito novohispano no son solo el resultado de una transmisión y asimilación de las tradiciones europeas o occidentales y su posterior fusión con las tradiciones prehispánicas y africanas. Para ello, tenemos que atender a las dinámicas desarrolladas a raíz de la confluencia de dichas tradiciones, especialmente en un momento en el que los procesos globales acentúan sus contactos e intercambios, impactan en el imaginario del hombre, que al final es quien le dota de sentido a estas manifestaciones. En la construcción y explicación de lo mágico se involucra un juego de representaciones de agentes que se alejan o tienden a alejarse de la mirada del teórico de la magia, de las etiquetas jurídicas y teológicas del inquisidor o de los grandes compendios de tratadistas, y se aproximan un poco más a la experiencia de cada época, que no se reduce al marco de lo individual. Como lo señala Julio Caro Baroja, abro cita, metidos en este mundo de averiguaciones, en lo mágico vemos que personajes literarias y artísticas se dan la mano como en un baile demoníaco. ¿Lo siento? Considero que como investigadores tenemos que buscar las herramientas que permitan sobrepasar los extremos de la generalización y de la atomización al establecer explicaciones históricas de determinado fenómeno. Al final, entender una cuestión tan específica como qué es un saurí exige no quedarse solo con una definición genérica de geomancia e intentar que ambos encajen en un solo fenómeno, mucho menos verlo como un caso particular con características extraordinarias que solo a partir de sí se puede comprender. Gracias. Muchas gracias. Bueno, ahora Ana Karen Luna Fierros, que ella es licenciada en Historia. Se me fue esto.
Licenciada en Historia por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, acaba de concluir la maestría en Historia de la misma institución y ha participado en algunos proyectos PAPIT sobre idolatría y religiosidad en Hispanoamérica, así como sobre temas inquisitoriales. También ha participado en diversos congresos, coloquios y simposios internacionales y nacionales, y sus líneas de investigación son la religiosidad indígena, la superstición e idolatría en la Nueva España y la justicia episcopal e inquisitorial. Y nos presenta, ahora sí, de Teciutlasque a Conjuradores de Granizo, la adaptación de la superstición española a la Nueva España. Buenas tardes, otra vez. Bueno, daré lectura para no interferir mucho en el tiempo de los compañeros. De Teciutlasque a Conjuradores de Granizo, la adaptación de la superstición española a la Nueva España. Introducción. La superstición fue una categoría que se aplicó a prácticas cultuales, es decir, que implicaban un culto como la idolatría y las no cultuales, por ejemplo, adivinación, hechicería y vanas observancias. Además, implicaba un pacto con el demonio, ya sea expreso o implícito, lo cual a su vez imponía una traición a Dios. En España, el discurso antisupersticioso de la Iglesia se centró en reconocer e intentar extirpar aquellas supersticiones no cultuales, pues los teólogos reconocieron que las prácticas cultuales eran más fáciles de percibir, no así las prácticas no cultuales, por ejemplo, la adivinación, hechicería, que implicaban ámbitos de acción más privados, por ejemplo, persinarse, tirar sal, cosas así que no se daban, no implicaban que se hiciera una acción pública realmente peligrosa. Mientras que en la Nueva España, la búsqueda por detectar actitudes heterodoxas se centró en las prácticas cultuales, específicamente en la idolatría. Así, la manera en que frailes y curas entendieron y adaptaron las ideas que tenían sobre la superstición fue distinta. En este sentido, el objetivo de esta ponencia consiste en explicar una práctica ritual presente en España y cuyas atribuciones fueron vistas con cierta desconfianza, y la manera en la cual las autoridades eclesiásticas novohispanas intentaron ver en los rituales de los indios una práctica, si no igual, sí bastante similar a la que se conocía en la península ibérica. Con base en esto, actuaron e intentaron detener la propagación de lo que ellos consideraron una superstición. El eje central de la explicación tiene que ver con la manera en cómo las autoridades novohispanas juzgaron las prácticas de los indios para controlar la lluvia y el granizo, a partir de la manera en que las asimilaron a cuestiones ya conocidas por ellos. En este sentido, el hecho de que nombraran dichas prácticas con el mismo nombre que sus referentes ibéricas dice mucho, pues la acción de nombrar algo implica apropiarse de ese algo, asignarle un lugar en el mundo, se le dota de sentido. En suma, se le aplica una categoría conceptual. Por ende, primero hablaré sobre la práctica de conjuración de granizo en la España del siglo XVI y posteriormente sobre la práctica de arrojar el granizo por parte de los Teciutlasque en el altiplano central. La conjuración de granizo. La España católica de la Baja Edad Media fue un mosaico de prácticas, creencias y rituales que fundieron tradiciones provenientes del ámbito musulmán, del judío y, por supuesto, del precristiano, aún presente hoy en día, y que fue prácticamente imposible arrancar de raíz como pretendía la Iglesia católica. En este sentido, teólogos, tratadistas y curas se dieron a la tarea de intentar controlar una gran diversidad de prácticas que consideraron supersticiosas y por ende peligrosas. La mayoría de estas prácticas estaban relacionadas con cuestiones cotidianas, tales como la salud y la enfermedad, cosechas, las pestes, sequías, plagas, etc. De entre tantas preocupaciones, el control de tiempo atmosférico resultó fundamental para los grupos agrícolas, cuya dependencia del temporal era total, por lo cual la escasez o el exceso de lluvia podían suponer un año de hambruna. De igual forma, el granizo o pedrisco resultó ser una amenaza constante para estas sociedades. Las prácticas y estrategias en torno al control de la lluvia y el granizo en España se localizaron principalmente en el norte y este de la península ibérica. Aragón, Castilla, el País Vasco, Valladolid y Navarra son los lugares de los cuales se tiene referencia sobre la conjuración de nubes y pedrisco. Incluso hoy en día sobreviven especialistas rituales conocidos como renuberos, que siguen conjurando las nubes en estos lugares.
Entre las principales prácticas llevadas a cabo por la gente en el ámbito privado se encontraban las rogativas hacia ciertos santos considerados especialistas contra las tormentas y los hielos, por ejemplo Santa Bárbara. Pero también encontramos otras prácticas que podían ser consideradas por la Iglesia como menos piadosas y más cercanas a la superstición. Por ejemplo, se ponían objetos afilados como tijeras o machetes señalando hacia las nubes. En cuanto al ámbito público, la conjuración de nubes, así como las prácticas llevadas a cabo para alejar el pedrisco o granizo, eran llevadas a cabo por los especialistas rituales aceptados por la Iglesia Católica, es decir, los curas de las parroquias, quienes en su papel de intermediarios eran los únicos capaces de intervenir en este tipo de fenómenos. Varios son los casos de curas que se especializaron en la conjuración de nubes y que cobraban por dicha actividad, misma que era remunerada a través del ayuntamiento del pueblo. Según un libro de conjuros contra las tempestades y otros desastres, se explicaba a los clérigos y frailes especialistas en la conjuración de nublos cómo realizar dicha práctica. Más o menos era así. Cuando veían acercarse nubes negras, debían tañer las campanas con fuerza, puesto que se creía que su sonido las hacía alejarse. También se rezaba de rodillas el Santísimo Sacramento y se pedía e imploraba la misericordia de Dios. En algunos casos se recomendaba al cura ponerse la estola y llevar una cruz y agua bendita al conjuratorio, para ahí hacer el conjuro, pues pero en caso de que la tempestad llegase antes, se podía hacer dicho conjuro en la puerta de la iglesia o en otro lugar. En este sentido, en varios pueblos, las iglesias parroquiales contaron con una torre adosada a dicho edificio, conocida como esconjuradero, conjuradero o conjuratorio, donde los curas realizaban las prácticas propias para alejar el pedrisco o las malas nubes, pero también ahí realizaban peticiones de lluvia. De hecho, actualmente en España hay una ruta turística para ver estas torres. Si bien existieron manuales y libros que contenían las fórmulas para conjurar las nubes y que eran aprobados por la Iglesia, también se tiene noticia de otros libros que circularon por España y que no fueron aprobados por considerarlos peligrosos, pues contenían palabras sospechosas y mentiras manifiestas. Al respecto, Martín de Arles y Andosilla, teólogo y canónigo de la Catedral de Pamplona en Navarra, encontró durante una visita a su diócesis un libro que contenía la siguiente invocación. Cito: «Te conjuro, te ato por Aelim, por Olim y por Sabuán, por Elión, por Adonai, por Aleluya, por tantos, por Archabulón, por Tetragramantón, por el mar, por el mundo, por las piernas, por las tibias. Te conjuro a ti, Sabela, que posees cara de mujer y riñones de pez, que tienes la cabeza en las nubes y los pies en el mar, llevas en los brazos a los siete vientos y andas en los demonios. Te conjuro, Sabela, por estos nombres, por Bellestaco, por Ariona, y os conjuro a vosotros, conductores de los vientos, por Dios Padre, Sabela, Sabela, alta y excelsa, vientos fuertes contra las nubes que las hagan salir de nuestro lugar». Cierro cita. Lo peligroso de esta conjuración radicaba, según el teólogo de Navarra, en mezclar cuestiones cristianas con paganas, por ejemplo, el nombre de Dios con el de Sabela, nombre asociado a una herejía que fue condenada por el Papa Dámaso en el Concilio Romano del 384. Además, esta invocación suponía un pacto con el diablo, ya que se recurría a él para conseguir un favor que en principio solo Dios podía conceder. En este sentido, para Martín de Arles, cito, «la superstición es tanto peor cuando viene mezclada con obras buenas, y que debiendo ser Dios honrado, el honrado termina siendo el demonio». Cierro cita. Incluso, algunos curas fueron presa de la sospecha de superstición, pues creían que con lanzar piedras contra las nubes, éstas se alejarían. Pero hubo otros conjuradores, fuera del ámbito eclesiástico, de los cuales hace mención Pedro Ciruelo, que ya se ha nombrado en esta mesa. Este teólogo decía que estos conjuradores de nublados recorrían los pueblos de España engañando y estafando a la gente, haciéndoles creer que en las nubes estaban los diablos y que solo ellos eran capaces de arrojarlos del pueblo. Finalmente, las brujas también fueron acusadas de controlar las nubes y el pedrisco a su favor, por lo cual la conjuración de nublos también fue una práctica asociada a las brujas. Por ejemplo, el Maleus Maleficarum resalta continuamente el poder de las brujas para crear terribles tormentas de granizo y tempestades. Cabe señalar que los resultados obtenidos de dichas prácticas, llevadas a cabo ya sea por brujos o conjuradores, no se ponía en duda. De hecho, los propios teólogos consideraban
plausibles dichos efectos. Sin embargo, el problema radicaba en el camino que se había seguido para obtener tal fin. Pues si bien estos especialistas conseguían que la nube se alejase o que cesara la lluvia, era por causas preternaturales, es decir, había una intervención demoníaca. Perdón. Pues si el efecto llega, cito, no será por la fuerza del conjuro en sí, sino por el pacto expreso o sobreentendido con el demonio, por las causas predichas y permitiéndolo Dios. Tienen los diablos poderes grandes para cambiar los cuerpos y los elementos, causar la lluvia y otros efectos y acciones admirables. Cierro cita. Hasta el momento, hemos visto la conjuración de granizo en España, fuera del ámbito eclesiástico, como una práctica cuya intervención demoníaca era imprescindible para lograr el objetivo. Por tal motivo se le denominó como una conjuración, es decir, una invocación, en este caso hacia el demonio. De ahí viene la cuestión del conjuro. He ahí donde radicaba lo peligroso de esta superstición. Pero ahora trasladémonos al otro lado del océano a ver qué pasaba con los Teciutlasque. Los Teciutlasque. Como bien señala Ivaniševski, cito, los especialistas que controlan el clima son un fenómeno universal en las sociedades agrícolas. Por ende, no es extraño encontrar personajes similares en España y el Nuevo Mundo. Sin embargo, es importante señalar que existen diferencias importantes en ambos casos. Por otra parte, considero fundamental señalar que, siguiendo Ivaniševski, a medida que el cristianismo se cimentó en dicha sociedad, en distintas sociedades, es posible ver una homogeneización en las prácticas. En este caso, la conjuración del granizo no fue la excepción. En Mesoamérica, existieron especialistas rituales que se creían capaces de controlar fenómenos meteorológicos como la lluvia, el granizo o el viento. Sin embargo, esta era solo una de sus tantas actividades, a diferencia de lo que ocurría con España, pues también poseían la capacidad de sanar, sobre todo de enfermedades relacionadas con el agua o los truenos. En este caso, solo me centraré en las prácticas sobre el control del tiempo meteorológico en el centro de México, específicamente las que responden a la tradición náhuatl, puesto que son los casos de los que encontré información. Según Johanna Broda, estos personajes constituyen uno de los casos más interesantes de persistencias de prácticas religiosas de raigambre prehispánica que aún se encuentran relacionadas con el medio natural que ha rodeado estos pueblos desde hace milenios. No obstante, yo considero que más que una persistencia se debe de hablar de resignificación, pues tradiciones mesoamericanas y occidentales se reinterpretaron y resignificaron a lo largo de 3 siglos de dominación hispana. En el centro de México, durante el posclásico, estos especialistas rituales se conocían como Teciutlasque o arrojadores de granizo, y eran aquellos que, cito, se enfrentaban a las nubes graniceras, a las malas lluvias y a las que cargaban enfermedades frías. Cierro cita. Al respecto, Sagún informó que, cito, esta gente cuando veía encima de las sierras nubes muy blancas decía que eran señal de granizos, los cuales venían a destruir las sementeras, y así tenían muy grande miedo. Y para los cazadores era de gran provecho el granizo porque mataban infinito número de cualesquiera aves y pájaros. Y para que no viniese el dicho daño en los maizales, andaban unos hechiceros que llamaban Teciutlasque, que es casi estorbadores de granizo, los cuales decía que sabían cierta arte o encantamiento para quitar los granizos, o que no echaran a perder los maizales, y para enviarlos a las partes desiertas y no sembradas ni cultivadas, o a lugares donde no haya sementeras ningunas. Cierro cita. En realidad es poco lo que se sabe acerca de la actividad de estos especialistas antes de la llegada de los españoles. Sin embargo, para el siglo XVI contamos con alguna información. La primera fuente es, por supuesto, Sagún, que ya mencioné, pero también Diego Durán aporta información sobre este tipo de prácticas, que él consideró supervivencias idolátricas. Cito, porque todo se concluye con invocar cerros y aguas, y árboles, nubes, sol, luna y estrellas, con todos cuantos ídolos adoran, y cuantas sabandijas... se me movió. Y cuantas sabandijas hay en los montes, lo cual no se ha entre ellos olvidado, porque cierto puedo afirmar que hoy en día usan de ello y de otros 1000 conjuros que tienen para conjurar nubes, aguas, cerros, granizos, tempestades, todo fundado en la idolatría y ritos antiguos, lo cual
Pugliera nuestro verdadero e inmenso Dios. Cierro cita. Durán equipara las prácticas supersticiosas como la conjuración de nubes a la idolatría y además la señala como supervivencia de ritos antiguos. No obstante, no ahonda más en dicha práctica, pero existe otra fuente anónima del siglo XVI, llamada Códice Carolino, el cual, cito, aquí habla que hay cierta hechicería de mujeres que cuando granizaba echaban cierta pedrezuela al moler el chili, que llaman texolot o tzotzopatzli, y esparcía o sembraba ceniza por el patio y tañían o tocaban algún instrumento de metal como hacha o azada u otra cosa. Cierro cita. Hasta el momento hemos visto que prácticas rituales para controlar el granizo anteriores a la llegada de los españoles fueron equiparadas por los primeros frailes a conjuraciones, idolatrías, hechicerías y demás prácticas supersticiosas que poco o nada tenían que ver con la concepción que se tenía anteriormente. La conjuración de granizo en la Nueva España. Existen varios casos a lo largo del periodo novohispano que muestran la presencia de rituales relacionados con el control de granizo, los cuales, a medida que fue avanzando el tiempo, se fueron pareciendo más a lo que se practicaba en España. La incorporación de imágenes religiosas, velas, inciensos, oraciones y la asimilación de deidades conformaron varias expresiones religiosas que ya no fueron propiamente ni mesoamericanas ni occidentales, sino novohispanas. En este sentido, la Iglesia novohispana persiguió e intentó controlar todo aquello que traspasaba los límites de lo que se consideró ortodoxo. Por motivos de tiempo solo referiré un caso acaecido en el siglo XVIII, donde se ejemplifica la manera en que la Iglesia vio conjuradores de granizo donde la población veía un Teciutlasque. En 1769, en el pueblo de Mixquic, el cura denunció a Manuel Gutiérrez, conocido como Manuel Mixpan, por ser conjurador de granizo. No obstante, los testigos afirmaron que él era un Tliautlastle, es decir, arrojador de lluvia. Este hombre aparecía por el pueblo solo en temporadas de lluvias y, según la denuncia, cito, le habían observado haciendo señales hacia las nubes, diciendo en mexicano ciertas palabras que no le pudieron entender, quitándose los calzones, dando vueltas sobre ellos y después mostrando deshonestamente sus carnes hacia las nubes. Cierro cita. Como se puede observar, los procedimientos distan mucho de lo que hacían los conjuradores de granizo en España. De hecho, resulta más similar a lo que se hacía en Mesoamérica, por ejemplo, movimientos exagerados y sangoloteos. No obstante, la categoría que se aplicó para juzgar a Manuel Mixpan fue la de ser un conjurador de granizo, aunque no se le pudo comprobar ninguna conjuración, es decir, ningún pacto con el demonio, pues él lo que buscaba era hacer un bien a su comunidad. Apuntes finales. Hoy en día sabemos de la existencia de graniceros gracias a las investigaciones antropológicas y etnográficas. Sin embargo, cometemos el error de querer ver en estos especialistas rituales descendientes directos de aquellos Teciutlasque, cuando en realidad han pasado varios siglos de constantes resignificaciones y adaptaciones. Si ponemos atención, los rituales de los graniceros actuales se parecen más a los practicados por los conjuradores de granizo españoles, pues es imposible negar la incorporación, aceptación, reinterpretación y en algunos casos negaciones que los indios hicieron del catolicismo y que con el paso del tiempo permeó varias capas de la sociedad, pues convivían día a día. Y para muestra, baste decir que Manuel Mixpan, el que referí, no era indio, sino mulato, pero solamente hablaba náhuatl, y que, como otros tantos especialistas rituales, también rezaba y pedía a Dios para alejar la lluvia y el granizo. Gracias. Bueno, y para concluir con esta mesa, está el maestro Víctor Manuel Ávila, con su ponencia Los indios idólatras y la producción literaria en 1544-1548. Muchas gracias. Él es maestro en Historia de México y es estudiante de doctorado en Ciencias DF. Es profesor de Historia de México y Mundo en el nivel medio superior. Es catalogador del archivo personal del doctor Raúl Arreola Cortés en la Universidad Michoacana y es asistente de investigación en la coordinación de la Comisión Institucional para la conmemoración del Bicentenario de la Independencia y Centenario de la Revolución Mexicana en Morelia, Michoacán, y en el 2010. Gracias, bienvenido, adelante. Buenas tardes a todos. Primero, agradecer a los organizadores de este coloquio por aceptar mi propuesta
y luego felicitar a mis compañeras de mesa. Todas las exposiciones han sido muy interesantes y más o menos versan sobre lo mismo, solo que lo mío es un periodo más temprano, los indios idólatras y la producción literaria, 1544 a 1548, y bueno, le pondría, luego de que lo leí ya para la presentación, le pondría un subtítulo, un proyecto pedagógico de Juan de Zumárraga. El periodo es 1544-1548, que son los últimos 4 años de vida del primer obispo mexicano, y están en relación a la producción de literatura dirigida para clérigos, no solo para la evangelización, sino como una propuesta de cómo debía funcionar la naciente Iglesia novohispana. 1544 es un periodo clave por una serie de circunstancias. Se presentan o llegan ya de manera formal las leyes nuevas a Nueva España, que se produjeron en 1542, entonces se hace una reunión de obispos para hablar de lo tocante a los asuntos religiosos que proponían estas leyes, y entre los asuntos que se resuelven en esa junta de obispos de 1544 está un asunto muy importante, la evangelización de los indios. Hay un problema de idolatría que no se ha podido controlar. Desde luego se hizo un trabajo importante desde antes. El trabajo de Juan de Zumárraga como inquisidor y como inquisidor apostólico, en donde llegó a juzgar 24 casos, donde más o menos son alrededor de 35 indios los que fueron procesados, y el cargo más importante en estos procesos fue el de idolatría. Es un primer esfuerzo que se hace, pero desde el punto de vista jurídico, de los asuntos que ya ha hablado Ana Karen, ¿no? Ahí se resuelve la idolatría, pero desde un punto de vista jurídico se entiende como un crimen, pero no se resuelve desde el punto de vista teológico-filosófico. Entonces, a partir de esta fecha que les propongo, es que empieza un nuevo proyecto. Bueno, ya Zumárraga es removido de su cargo como inquisidor, entonces hay que replantear cómo llevar este proyecto. Hay que luchar contra la idolatría, pero ya no desde los tribunales eclesiásticos, sino desde un asunto de formación pedagógica. Primero hay que formar el clero. El que ya está formado, entonces hay que instruirlo. Y los nuevos hay que darles las herramientas, pero no las tienen. Entonces, a partir de eso se decide que se publican una serie de obras. 1544 también es el año en el que se producen las primeras obras, se dan los primeros impresos novohispanos, ya directamente desde la cumbre episcopal de Nueva España. Los primeros 4 libros que se producen son Doctrina breve muy provechosa de las cosas que pertenecen a la fe católica y a nuestra cristiandad en estilo llano, para gente común y de poca inteligencia, de Juan de Zumárraga. El otro, Doctrina cristiana para la instrucción y formación de los indios por manera de historia, de Pedro de Córdoba. El siguiente, un compendio breve que se trata de la manera de cómo se ha de hacer las procesiones, de Dionisio el Cartujano. Y finalmente, Tripartito del cristianismo y consolatorio, de Jan Gerson. Bueno, el único de estos que se escribió íntegramente en Nueva España y con una realidad completamente novohispana es el que escribió Juan de Zumárraga, la Doctrina breve. Los otros 3 más bien son producidos fuera aunque el de Pedro de Córdoba, la Doctrina cristiana, tiene una adaptación a las formas novohispanas. Me interesa destacar los casos de Dionisio el Cartujano y de Jan Gerson porque, bueno, las 4 obras no es, la idolatría no es la línea conductual de las obras, pero sí es un punto muy importante. Estas 4 obras tienen como intención servir como instrumentos pastorales, es decir, hablar de los elementos más importantes que constituyen el cristianismo, cuáles son las formas correctas, cuáles son las incorrectas. La idolatría entonces se inserta aquí en el asunto de lo incorrecto, siempre entra en la parte cuando se habla de las obligaciones del cristiano, que son los 10 mandamientos, y aparece de inmediato. El primer mandamiento, amarás a Dios por sobre todas las cosas. Entonces, lo que está como oposición es la idolatría. Se dice, por un lado, la latría,
es el buen culto, o algo de lo que ya mencionaba Ana Karen, el culto a Dios, el culto correcto a Dios. En oposición hay una definición teológica que dice todo aquel culto que sea dirigido a un hombre, a una cosa o a un animal y que sea muy parecido al culto que se da a Dios, entonces es idolatría. Y por tanto es un pecado y no es cualquier pecado, es un pecado muy grave que lleva a un crimen. En las obras no se habla del asunto como crimen, se habla más bien del aspecto teológico filosófico. Otro asunto que nos permiten estas obras es que la idolatría se entiende como el reconocimiento de los otros, el reconocimiento de otras religiosidades incorrectas finalmente, pero religiosidades. Se sabe que hay una religión correcta que es la católica, pero se reconoce entonces que en el mundo también hay otras muchas religiones y estas, al ser falsas, caen en la categoría de idolatría. De estas 4 obras que les mencioné, la que me parece más interesante o la que tiene el concepto más acabado de idolatría y aplicado a los indios es la doctrina breve. La doctrina breve es una definición bastante amplia que el obispo Zumárraga la atiende en todo un capítulo, pero se basa en postulados de Santo Tomás, de San Agustín y en postulados muy recientes de la época como Pedro Cirvelo, Martín de Andosilla, es decir, los autores que ya se han mencionado aquí. Déjenme encontrar la parte exacta. Bueno, entonces, la idolatría, Zumárraga la define como un vicio que se opone a la forma correcta de adoración a Dios y reconoce 4 formas de idolatría. 1, el pacto expreso con el diablo. 2, el pacto secreto por ciertas observancias. 3, agüeros y adivinos. Y 4, ceremonias vanas en las oraciones. En realidad son estos planteamientos los que Santo Tomás ya había desarrollado y que luego Pedro Cirvelo los adaptó a una realidad hispana, pero cuando vemos el desarrollo que hace Zumárraga de estos elementos, vienen una cantidad de cosas que ya son propiamente de una cosa que él está viendo y que tiene que ver con los indios novohispanos. Concretamente, creo que como su asunto estuvo prácticamente en relación a la Ciudad de México y sus alrededores, las definiciones van muy en ese sentido, ¿no? Realmente, si vemos los ejemplos específicos de cuando define qué es un hechicero, cómo se hace un pacto expreso, lo que vemos son ejemplos de alrededores de la ciudad, como de Xochimilco, de lugares así muy específicos. Bueno, estas primeras obras dan pie, pero no funcionan, realmente no tienen el impacto que esperaba el obispo. En 1546 hay una nueva junta eclesiástica. En esta nueva junta eclesiástica, que es presidida ya no por el obispo Zumárraga, sino por el visitador Francisco Tello de Sandoval, de nuevo se vuelve a poner énfasis en que hacen falta instrumentos pastorales y que la idolatría de los indios sigue avanzando, que a pesar de los esfuerzos de evangelización no se está delimitando su actuar. Y además empieza a surgir otra cosa, la idolatría como una enfermedad contagiosa que no solo se distribuye entre los indios, sino que es un peligro porque hay otros grupos de la sociedad que también se están adentrando en esto. Entonces, esa es una preocupación muy importante. Y bueno, se pide en esta nueva junta que se hagan nuevos materiales, porque los que tienen no llegan al punto que se quiere y no están teniendo tampoco la resolución que piden, que es atacar directamente la idolatría. Así entonces, el primer producto que tenemos es la doctrina cristiana breve traducida en lengua mexicana, que se le atribuye a Alonso de Molina y que se imprimió en la Ciudad de México en 1546, la cual fue revisada por Joan González y fue escrita por mandato expreso del obispo Juan de Zumárraga. Bueno, esta obra es conocida solo por el nombre, porque en realidad no se sabe de su paradero, las referencias son indirectas a la obra, entonces no hay mucho que decir al respecto.
Pero bueno, 1546 es también un año importante porque a partir de las resoluciones de la Junta Eclesiástica se retoma esta idea de crear instrumentos que ayuden a combatir la idolatría o que ayuden con la evangelización de los indios. Es una cantidad importante, no voy a hablar de todas, solo algunos ejemplos, como el Cancionero Espiritual de Bartolomé de las Casas. Además, el rasgo importante es que también se empiezan a utilizar ya las lenguas de los indios. Entonces, previo a esto, realmente eran pocas las acepciones que se hacían al uso de la lengua, pero la Junta Eclesiástica de 1546 pone énfasis también en eso. No el uso del español para los indios, el uso de sus lenguas. Y se pone especial interés en el náhuatl por ser la lengua franca, porque era la de dominio en general. Ya luego se van conociendo mejor otras lenguas y entonces se van produciendo obras en otras lenguas. En 1547 se publica la primera doctrina cristiana en lengua mexicana de Pedro de Gante, que desde luego es un personaje fundamental. Esta no tiene tanta relación con los mandatos de Zumárraga, pero me parece a mí muy importante porque sí es el precedente que pone términos y conceptos religiosos muy claros que luego resultan en una adaptación de conceptos prehispánicos a conceptos cristianos, como el Tlacatecolotl, ¿no? Por ejemplo, es la primera vez que se utiliza en un documento el Tlacatecolotl para definir al diablo. Entonces, en ese sentido me parece muy interesante. En 1548 aparece otra vez, 1546, otra obra de Juan de Zumárraga, Doctrina cristiana más cierta y verdadera para gente sin erudición y letras, en que se contiene el catecismo o información para indios con todo lo principal y necesario que el cristiano debe saber y obrar. Y esta obra también responde a los postulados de la Junta Eclesiástica de 1546. Esta es una obra mucho más pequeña que la que les refería anteriormente, que la Doctrina breve. Es muy específica. Y cuando habla de la idolatría, la refiere de forma muy sencilla a lo que ya les decía. Bueno, la idolatría se entiende como una manera de ofensa a Dios, como un pecado muy importante, y no pasa de ahí. 1547 aparece lo que será la última obra del obispo mexicano, la regla cristiana breve para ordenar la vida y tipo de cristiano que quiere salvar y tener su alma dispuesta para que Jesucristo more en ella. A mí me parece que esta es la obra más interesante de Zumárraga, porque es en donde hay una explicación del cristianismo, de lo que Zumárraga tenía como cosmovisión del cristiano, pero también de la iglesia. Aunque también es la obra más polémica, porque por un lado hay autores que dicen, bueno, sí es la que presenta la propuesta teológica más acabada de Zumárraga, pero hay otros como Carmen Alejos Grau que dicen, no, es una compilación de autores, no hay una asimilación del obispo de los autores, hay una explicación muy sencilla, es casi un plagio de autores porque no da los créditos y demás. Yo no lo considero así, al revisarla me parece que es la propuesta mucho más acabada. Aquí no habla de idolatría, habla de pecados, y en los pecados da definiciones muy interesantes, además de que refiere las formas incorrectas en que se debe actuar específicamente para indios, y habla de cuáles son las formas en que no se debe adorar a Dios, como tener ídolos escondidos, como llevar amuletos escondidos también, como decir ciertas oraciones, son cosas que ya se han dicho acá, entonces para no entrar mucho en este detalle. 1548 se reedita la obra de Pedro de Córdoba, la Doctrina, pero con cambios. Ya el cambio más notorio es que no aparece Pedro de Córdoba como el autor principal. Es más, no aparece Pedro de Córdoba como el autor. Dice, escrita por los dominicos de la Nueva España. No sé si tenga tiempo para hablar un poco de Pedro de Córdoba. ¿Tienes 4 minutos? Bueno, rápidamente. Pedro de Córdoba, si no lo ubican,
de los primeros dominicos que llegaron a la Española, el primer inquisidor de las Indias. Esta obra fue producida en la Española para una realidad más bien de esta parte del Caribe, ¿no? No es exactamente, no se pensó en los indios en general, sino en un proyecto muy específico. La obra llega a Nueva España alrededor de 1542 y es propuesta a Juan de Zumárraga para que sea publicada. Él la revisa y le parece que está bien, pero con cambios. Los cambios se hacen en 1544, en la primera edición que se da. Y bueno, se presentan aspectos que sí son muy adaptados a una realidad novohispana. La obra de 1548 es un resumen de esa primera obra de 1544, en parte, pero otra es ya otra obra completamente distinta, además de que está en náhuatl y en español, que eso la hace también distinta a otras obras. Tiene una profundidad conceptual que al revisarla y compararla con lo que hizo Gante, hay una toma de los conceptos de Gante, hay una revisión profunda de lo que Gante hizo en su doctrina en lengua mexicana y captan esos conceptos, pero además Gante en esta primera obra hay conceptos que no desarrolla, que los desarrolla ya hasta después. Entonces, me parece muy profunda esta de 1548. En 1548 se pide una revisión justamente por estos conceptos teológicos que maneja, conceptos teológicos pero en náhuatl. Entonces se hace una edición para 1550 en donde son corregidos estos conceptos. Y bueno, en general, lo que quería destacar es que hay un proyecto pedagógico de Zumárraga que no está dirigido expresamente a los indios, sino está dirigido al clero para que lo asimilen y después de que sea asimilado, entonces sí transmitirlo a los indios. La labor pedagógica entonces es doble: enseñar o instruir al clero para que tuviera las herramientas suficientes, pero siempre en el orden teológico-filosófico, porque la aplicación de justicia en todas estas obras es nula, no habla nada, no se refiere a bueno, ya capturamos a un indio idólatra en un pacto expreso con el diablo, ahora ¿qué hacemos con él? No, esa es solo la parte formal, de cómo saber quién es, cómo identificarlo, cómo entonces inducirlo por el buen camino, decirle, bueno, esto es incorrecto, esto es lo que debes hacer, y también presentarlo, ¿no? como lo bueno y lo malo. Y finalmente, todos estos textos han sido atendidos por la historiografía, pero de forma muy general. Al ver ya los textos uno por uno y hacer como un análisis más profundo, en realidad encontré que son muy pocos los autores que se han detenido a verlos, sobre todo las obras de Zumárraga. Y entonces, más que una conclusión, yo aquí quedaría como una invitación a introducirnos mucho más a las obras de Zumárraga, porque además también encontramos conceptos mucho más profundos como los que ya hablaban acá de Saori o saludador, que creo que pocas veces se refieren o se hacen las referencias a las obras de Zumárraga como un punto de partida, de que también en Nueva España se hicieron definiciones conceptuales. Bueno, gracias. Gracias.